Hola a todos, soy Andrés Pérez, vuestro Sherpa de marca personal. Y esta semana quería comentaros simplemente algo que me está surgiendo últimamente en las ponencias y una pregunta que me suelen hacer con relativa frecuencia en los últimos tiempos. Y es si realmente creo que el concepto de marca personal, el concepto de personal branding va a tener un gran desarrollo en nuestro país. Incluso el otro día alguien me preguntaba, bueno Andrés, y cuando ya todo el mundo tengamos nuestra marca personal, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo nos diferenciamos? Bien, la respuesta es común digamos, a ambas preguntas. Y es que no hay, digamos, no va a haber una explosión de la marca personal del personal branding en España, ni en España yo creo que ni casi en ningún sitio, pero desde luego menos en nuestro país. Explico por qué. Realmente la construcción de una marca personal, yo creo que quien me lee o quien me ve ya sabe que esto es tremendamente sencillo, que no es una cuestión de física nuclear, no es nada tremendamente complejo, es un proceso básico, pero en el que hay que dedicar sobre todo mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha persistencia, mucha coherencia y mucho trabajo. Claro, entonces cuando tú comentas esto dices, ya, bueno Andrés, pero ¿y cuánto tiempo voy a tardar? ¿Y cuánto tiempo voy a necesitar? Vamos a ver, vas a necesitar tiempo, va a depender de tu esfuerzo y va a depender de las ganas que le eches. Pero desde luego vas a necesitar trabajo y vas a necesitar tiempo. Entonces la gente te dice, bueno, ya Andrés, pero es que esto es mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo tengo que estar escribiendo en un blog y tal? Yo os digo, bueno, pues si más o menos has cogido carrerilla y más o menos has cogido una costumbre y una rutina, pues oye, con dedicarle una hora y media, 2 horas a la semana, y digamos que tienes suficiente, por ejemplo, como para escribir un par de posts decentes en tu blog. Yo es que no voy a tener tiempo, es que no puedo, es que a ver cuándo. Bien, evidentemente, si empiezas a encontrar todo tipo de cuestiones, de barreras mentales, de creencias, de que no vas a poder, que no vas a querer, que no te merece la pena, pues allá tú, es decir, esto no es una cuestión, aquí nadie se le pone una pistola en la cabeza, aquí están, las reglas están ahí, las reglas son muy sencillas, es todo muy fácil, lo único que tienes que hacer es empezar a ponerte en marcha ya y seguir una rutina, es decir, lo que no puedes decir es, venga, me voy a hacer una super página web, voy a comprar un dominio y va a empezar la gente a visitarme. Bueno, pues olvídate porque eso no funciona así. Ni la gente te va a invitar a dar conferencias, ni la gente te va a pedir que des tu opinión en los medios si no has hecho algo, no te has movido, no has empezado a actuar, no has empezado a establecer contactos, no has empezado a hacer cosas y sobre todo no tienes claro qué narices quieres hacer y qué puedes ofrecer. Por lo tanto, ya digo, cuando alguien tenga la duda de esto es fácil, es difícil, te aseguro que es tremendamente sencillo. Lo que ocurre es que hay que echarle ganas, hay que mantener una rutina y la gente no puede estar esperando algo de ti y luego realmente que eso no aparezca o no aparezca cuando o donde tiene que ocurrir. Por lo tanto, ya digo, no es una cuestión de dinero, ni muchísimo menos, no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de talento, es una cuestión de, ya digo, de tiempo, de ganas y de ponerte. Si no tienes interés o no le vas a dedicar el tiempo suficiente o no te apetece sentarte un sábado por la mañana o un domingo por la noche a escribir algunas cosas, a comunicar algunas cosas, o no te apetece ir a determinados eventos o no te apetece dar unas charlas gratuitas donde te inviten, simplemente olvídate, o sea, esto lo podrás leer y podrás un día podrás decir que qué suerte ha tenido este tío o esta tía, que fíjate lo que ha conseguido y no es nadie, yo soy mucho más listo que él, pero seguramente esa persona se lo habrá currado, se lo habrá trabajado y digamos que la culpa o la responsabilidad no es suya, la responsabilidad de no estar donde estás es tuya. Pues si ves cualquier documental o cualquier biografía, o lees cualquier biografía de cualquier persona que ha logrado tener éxito o cierto reconocimiento, verás que desde muy pronto o muchísimo antes de conseguir ese éxito se lo estaba trabajando, se lo estaba desarrollando y estaba haciendo lo que tenía que hacer para que en un momento dado todo aquello eclosionara y se convirtiese en una persona con marca, una persona que consigue, digamos, un reconocimiento o una imagen, un recuerdo, digamos, positivo, negativo, lo que sea, pero consigue dejar una huella en quien ha querido dejarlo, pero se lo ha estado trabajando durante tiempo, ha estado haciendo todo lo que tenía que hacer y al final lo habrá conseguido. Habrá gente que no lo consiga y bueno, pues vale, mala suerte, pero desde luego el que no se pone no lo consigue. Y nada, lo dejo aquí, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.